Prepárense para una historia de traición, exilio y una venganza tan fría y calculada que se convirtió en leyenda en los anales del mundo salvaje. Alguna vez han sido despreciados, subestimados, arrojados a la oscuridad por aquellos a quienes alguna vez guiaron. Imaginen esa humillación, ese dolor punzante de la injusticia. Hoy no les traemos un cuento de hadas. Les traemos la crónica sangrienta y brutal de Alfa, un viejo lobo, un líder que lo dio todo por su manada solo para ser arrancado de su trono y arrojado a una muerte casi segura por la arrogancia de la juventud y la sed de poder. Lo dieron por acabado. Lo creyeron un eco del pasado, una reliquia olvidada, pero se equivocaron, terriblemente equivocados. Porque Alfa no solo sobrevivió a la desolación de su exilio, sino que regresó. Y cuando lo hizo, la tierra tembló, los vientos susurraron su nombre con temor, y la venganza que desató fue tan épica, tan inesperada, tan absolutamente legendaria, que los ecos de sus aullidos aún resuenan en los picos más altos. No se atrevan a pestañear, porque están a punto de ser testigos de cómo un rey caído se levanta de sus cenizas para reclamar lo que es suyo y la forma en que lo hace. Simplemente los dejará sin palabras. Esto es Furia Animal, y la justicia salvaje está a punto de ser servida. En las vastas y heladas tundras del norte, donde los inviernos son eternos y los veranos un suspiro fugaz, la vida de una manada de lobos es una danza constante entre la cooperación y la brutal competencia. La manada de la Luna Rota había sido, durante muchas estaciones, un ejemplo de fortaleza y unidad bajo el liderazgo de Alfa. Su nombre no era una casualidad. Había nacido para guiar. Su pelaje, antaño de un gris acerado con destellos de plata, ahora estaba salpicado de canas alrededor de su hocico y sobre sus ojos sabios y penetrantes. Sus hombros, aunque todavía poderosos, comenzaban a mostrar el peso de los años, de innumerables cacerías, de inviernos inclementes y de batallas defendiendo su territorio y a su familia. Alfa había guiado a su manada a través de hambrunas y enfermedades. Había enfrentado a osos grizzly y a manadas rivales, siempre poniendo la seguridad de los suyos por encima de la suya propia. Bajo su reinado, la manada de la Luna Rota había prosperado. Sus cachorros crecían fuertes, sus cazadores eran eficientes y su territorio era respetado. Pero el tiempo, ese enemigo implacable, no perdona ni a los más grandes líderes. Y con el tiempo llegó una nueva generación de lobos jóvenes, fuertes, ambiciosos, con la arrogancia de la juventud ardiendo en sus ojos. Entre ellos destacaba Fang, un macho joven, enorme para su edad, con un pelaje oscuro como la noche y una sed de poder que no intentaba disimular. Fang veía en Alfa no al líder que los había llevado a la prosperidad, sino a un viejo obstáculo, una reliquia del pasado que se interponía en su camino hacia el dominio. Y Fang no estaba solo. Otros jóvenes, impacientes y ansiosos por probar su fuerza, comenzaron a gravitar a su alrededor, formando una facción disidente dentro de la manada. Alfa lo vio venir. No era ciego a las miradas desafiantes, a los gruñidos de descontento que se escuchaban cada vez con más frecuencia cuando tomaba una decisión o reclamaba la mejor porción de la presa. Sentía la tensión en el aire, la fractura que se estaba formando en el corazón de su manada. Intentó reafirmar su autoridad, no con violencia innecesaria, sino con la sabiduría y la experiencia que lo caracterizaban. Pero la juventud es a menudo sorda a la voz de la razón cuando el poder la llama. La confrontación final ocurrió durante una noche de luna llena, la misma luna que había dado nombre a su manada. La tensión había llegado a su punto de ebullición. Una disputa por los restos de un caribú cazado esa tarde fue la chispa que encendió el polvorín. Fang, envalentonado por sus seguidores, desafió abiertamente a Alfa.
El viejo líder, aunque consciente de que sus mejores años habían pasado, no retrocedió. Aceptó el desafío. La lucha fue brutal. Los dos lobos se enfrentaron en el centro de un círculo formado por el resto de la manada, sus gruñidos y el choque de sus cuerpos resonando en la quietud helada de la noche. Alfa luchó con la ferocidad de un rey defendiendo su corona, usando cada gramo de su experiencia, cada truco aprendido en incontables batallas. Logró herir a Fang, marcar su rostro con sus colmillos, pero la juventud y la fuerza bruta de Fang, combinadas con una crueldad que Alfa nunca había poseído, comenzaron a inclinar la balanza. Mordisco tras mordisco, golpe tras golpe, Alfa fue derribado. Sintió el dolor agudo de los colmillos de Fang desgarrando su hombro, la sangre caliente manchando su pelaje. Intentó levantarse, pero sus patas ya no respondían con la misma presteza. Y entonces, los otros jóvenes seguidores de Fang se unieron al ataque. Fue una carnicería, una traición. Lo que debería haber sido un duelo honorable por el liderazgo se convirtió en una paliza cobarde. Cuando finalmente cesaron los ataques, Alfa yacía en la nieve ensangrentada, su cuerpo un amasijo de dolor, su respiración un silbido irregular. Fang se irguió sobre él, victorioso, y emitió un aullido triunfal que fue coreado por sus secuaces. El resto de la manada observaba en un silencio tenso, algunos con miedo, otros quizás con una secreta satisfacción. El viejo rey había caído. Pero la humillación de Alfa no terminó ahí. Fang, en su arrogancia, no se conformó con la victoria. Quería borrar cualquier rastro del antiguo líder. Con gruñidos amenazantes, él y sus seguidores más cercanos comenzaron a hostigar a Alfa, mordiéndolo en las patas traseras, empujándolo, obligándolo a alejarse del campamento de la manada. Lo estaban expulsando, arrojándolo al exilio, a una muerte casi segura en la soledad implacable de la tundra invernal. Un lobo viejo, herido y sin la protección de una manada, no tenía muchas esperanzas de sobrevivir. Alfa, con la poca dignidad que le quedaba, se puso en pie trabajosamente. Cada movimiento era una agonía. Miró una última vez a la manada que había liderado durante tanto tiempo, a las hembras que había protegido, a los cachorros que había ayudado a criar. En sus ojos no había odio, solo una profunda, insondable tristeza y quizás una chispa de algo más, algo que Fang y los suyos, en su ceguera triunfal, no supieron ver, una promesa silenciosa. Arrastrando su cuerpo herido, Alfa se alejó, internándose en la oscuridad del bosque nevado. Los aullidos de celebración de Fang y su nueva corte lo siguieron como puñales en la espalda. La humillación era completa. El rey había sido destronado y desterrado. Para todos los efectos, Alfa estaba muerto. Los días que siguieron fueron un infierno helado. Alfa luchaba por sobrevivir. Su hombro herido le impedía cazar presas grandes. Tenía que conformarse con pequeños roedores, con los restos congelados de carroña que encontraba, a menudo teniendo que disputárselos a cuervos y zorros árticos. El frío era una tortura constante, penetrando hasta sus huesos, recordándole su vulnerabilidad. La soledad era aún peor. Después de años rodeado por los sonidos y los olores de su manada, el silencio de la tundra era ensordecedor, opresivo. Muchas veces, al borde del agotamiento y la inanición, pensó en rendirse, en dejarse llevar por el dulce abrazo helado de la muerte. Pero entonces recordaba la traición, la humillación, las caras de aquellos que lo habían derrocado. Y una brasa de furia, de orgullo herido se encendía en su interior, dándole la fuerza para dar un paso más, para buscar una última presa, para sobrevivir un día más. Durante su exilio, Alfa no solo luchó contra el hambre y el frío, luchó contra sus propios demonios, contra la desesperanza, y observó a otros animales, aprendió nuevas formas de cazar,
más sutiles, más astutas, que no dependían tanto de la fuerza bruta que ya no poseía en la misma medida. Observó las tormentas, aprendió a leer los vientos, a encontrar refugio en los lugares más insospechados. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente se aguzaba. Su instinto de supervivencia se refinaba hasta convertirse en una herramienta de precisión letal. Y en la soledad de su exilio, algo más comenzó a crecer en su interior. No era solo el deseo de sobrevivir, era algo más oscuro, más profundo. Era el germen de una idea de retorno, una idea de venganza, pero no una venganza ciega y furiosa. No. Alfa era demasiado inteligente para eso. Su venganza sería como el invierno ártico, fría, paciente, implacable y sobre todo devastadora. Pasaron las estaciones. El invierno dio paso a una primavera corta y tímida, luego a un verano breve pero intenso, y de nuevo al otoño, preludio de otro invierno cruel. Alfa había sobrevivido, contra todo pronóstico. Sus heridas habían cicatrizado, aunque su hombro nunca volvería a ser el mismo, dejándole una leve cojera, un recordatorio constante de su caída. Su pelaje se había vuelto más canoso, sus ojos más hundidos, pero en ellos ardía ahora una llama nueva, una llama forjada en el crisol del sufrimiento y la soledad. Ya no era solo un líder caído, era un superviviente, un estratega, y un fantasma que se preparaba para volver a atormentar a sus traidores. Había pasado casi un año desde su expulsión. Alfa había aprendido a cazar solo con una eficacia sorprendente. Se había vuelto más delgado, más fibroso, pero también más rápido, más silencioso. Conocía cada rincón de aquel territorio hostil como la palma de su pata, y había estado observando a su antigua manada desde la distancia, estudiando los movimientos de Fang, sus debilidades, los errores de su arrogante liderazgo. Fang, en su nuevo rol de alfa, se había vuelto descuidado. Confiado en su fuerza y en la lealtad temerosa de sus seguidores, había comenzado a cometer errores. La manada había sufrido pérdidas innecesarias en cacerías mal planificadas. El territorio no estaba tan bien defendido como antes, y lo más importante, Fang había engendrado una nueva camada de cachorros, y su atención a menudo estaba dividida. Alfa lo vio todo, y esperó el momento perfecto. Esperó la oportunidad de oro para ejecutar el plan que había estado tejiendo en su mente durante meses de exilio y preparación. Un plan que no se basaría en un enfrentamiento directo por el liderazgo. Eso sería demasiado predecible, demasiado burdo para el nuevo Alfa. No. Su venganza sería una obra maestra de guerra psicológica, de terror y de una justicia poética tan fría como el viento del norte, y ese momento estaba a punto de llegar. Una serie de tormentas de nieve tempranas habían azotado la región, dificultando la caza, debilitando a la manada de Fang. El hambre comenzaba a hacer mella, la moral estaba baja. Y la arrogancia de Fang lo hacía ciego a la verdadera amenaza que se cernía sobre él. Una amenaza que no venía de una manada rival, ni de un oso hambriento, sino del fantasma de su propio pasado. Alfa sintió el cambio en el viento. Olía la debilidad, la oportunidad. Era hora de regresar. Era hora de que la manada de la luna rota recordara quién era su verdadero líder. Era hora de que Fang pagara por su traición. Y la forma en que Alfa planeaba hacerlo era algo que ni siquiera en sus pesadillas más salvajes Fang podría haber imaginado. La leyenda estaba a punto de escribirse con sangre y nieve, y el primer capítulo de esta venganza épica está a punto de comenzar. No se muevan, porque lo que sigue es pura furia animal desatada con la precisión de un cirujano. El regreso de Alfa no fue anunciado con aullidos de desafío ni con una carga furiosa hacia el campamento de la manada. No, eso habría sido demasiado simple, demasiado predecible para el lobo en que se había convertido. Su llegada fue
como un susurro helado en medio de la noche, una presencia fantasmal que comenzó a tejer una red de terror psicológico alrededor de Fang y sus seguidores más leales. Porque la venganza de Alpha no sería un simple baño de sangre, sino una clase magistral de cómo desmantelar a un enemigo desde adentro hacia afuera, usando sus propios miedos y su arrogancia en su contra. Primero, comenzaron las desapariciones. Pequeñas presas que los cazadores de Fang habían dejado escondidas para más tarde, cubiertas con nieve y tierra, simplemente se esfumaban sin dejar rastro. Al principio, Fang lo atribuyó a la torpeza de sus subordinados o a la astucia de los carroñeros, pero los robos eran demasiado limpios, demasiado selectivos. Solo las mejores porciones desaparecidas como por arte de magia. La duda comenzó a sembrarse entre los miembros de la manada. Había un ladrón invisible entre ellos. Luego vinieron los sonidos. En la quietud de las noches más oscuras y ventosas, cuando la manada intentaba descansar, extraños aullidos resonaban desde la distancia. No eran los aullidos familiares de su propia manada, ni los de clanes rivales conocidos. Eran aullidos solitarios, cargados de una melancolía y una amenaza que helaban la sangre. A veces parecían venir de una dirección, a veces de otra, como si un espectro estuviera rodeando su campamento, observándolos, juzgándolos. Era Alpha, por supuesto, usando su conocimiento del terreno y de las corrientes de viento para proyectar su voz, creando una atmósfera de paranoia y miedo constante. Los cachorros lloriqueaban, los adultos se removían inquietos, y Fang, aunque intentaba mostrarse impasible, sentía una creciente aprensión. Pero esto era solo el comienzo de la tortura psicológica. Alpha, con la paciencia de un cazador consumado y la astucia de un estratega, comenzó a dejar mensajes. Cerca de los senderos que la manada usaba para cazar, Fang y sus lugartenientes encontraban marcas de garras en los árboles, pero no eran marcas comunes, eran más altas, más profundas de lo que cualquier lobo normal podría hacer, como si un gigante hubiera pasado por allí. Alpha, usando su inteligencia, trepaba a las rocas o a las ramas bajas para dejar estas marcas intimidantes, creando la ilusión de un adversario mucho más grande y poderoso de lo que realmente era. Y luego, el golpe maestro de esta guerra de nervios, los regalos macabros. Una mañana, justo en el centro del campamento de la manada, apareció la cabeza de un zorro ártico, perfectamente cercenada, con los ojos aún abiertos y vidriosos, mirando directamente hacia el lugar donde Fang solía dormir. No había rastros de lucha, no había huellas alrededor, solo la cabeza, como si hubiera caído del cielo. El pánico se apoderó de la manada. ¿Qué clase de criatura podía hacer algo así con tanta precisión y sigilo? Era Alpha, demostrando su habilidad como cazador solitario y su capacidad para infiltrarse en su territorio sin ser detectado. Fang estaba perdiendo el control. La manada estaba nerviosa, hambrienta y ahora aterrorizada por un enemigo invisible que parecía jugar con ellos. Su autoridad se erosionaba con cada nuevo incidente. Los jóvenes, que antes lo adulaban, ahora lo miraban con duda, incluso con miedo. Algunos comenzaron a murmurar que quizás habían cometido un error al expulsar a Alpha, que quizás el viejo líder, a pesar de su edad, era el único que podía protegerlos de esta amenaza espectral, y Alpha lo sabía. Cada movimiento estaba fríamente calculado para minar la confianza de Fang, para aislarlo, para hacer que su propio liderazgo se desmoronara bajo el peso de la paranoia. La oportunidad final para Alpha llegó con la primera gran nevada del invierno profundo. La visibilidad era casi nula, el viento aullaba como un demonio, y la manada de Fang estaba agrupada, miserable y tratando de conservar el calor. Habían logrado cazar un alce joven después de una persecución agotadora y estaban demasiado exhaustos y hambrientos para prestar atención a otra cosa que no fuera la carne fresca. Ese fue el momento que Alpha
Había estado esperando durante un año de exilio y planificación. No atacó directamente a Fang. No, su objetivo era algo mucho más preciado para el arrogante líder: su legado, sus cachorros. Con el viento y la nieve como aliados, Alpha se deslizó hacia el campamento como una sombra entre las sombras. Los cachorros de Fang, ajenos al peligro, estaban acurrucados cerca del fuego improvisado que la manada apenas lograba mantener vivo. Su madre, una hembra joven y nerviosa, estaba demasiado ocupada tratando de conseguir una porción de la presa para vigilarlos adecuadamente. En un movimiento rápido como un parpadeo, Alpha se abalanzó, pero no para matar. Agarró a uno de los cachorros, el más grande, el favorito de Fang, por el pellejo del cuello y desapareció en la ventisca antes de que nadie pudiera reaccionar. El chillido del cachorro y el grito desesperado de su madre rompieron la falsa calma del campamento. Fang, al oírlo, se volvió loco de furia. Alguien había osado tocar a su descendencia. Olvidando toda precaución, toda estrategia, se lanzó en persecución, seguido torpemente por algunos de sus lugartenientes más leales, adentrándose en la tormenta cegadora. Y cayeron directamente en la trampa final de Alpha. El viejo lobo no había huido lejos. Había llevado al cachorro a un lugar que conocía bien, un estrecho desfiladero rocoso con una única entrada y salida, un lugar donde la nieve se acumulaba formando traicioneros ventisqueros y donde el viento creaba un laberinto de ecos confusos. Dejó al cachorro ileso en una pequeña repisa, sabiendo que sus lloriqueos atraerían a Fang, y esperó. Cuando Fang y sus seguidores entraron en el desfiladero, desorientados por la ventisca y cegados por la rabia, Alpha desató el infierno. Desde las alturas de las paredes rocosas, comenzó a empujar grandes acumulaciones de nieve y rocas sueltas, no con la intención de aplastarlos directamente, sino de crear una avalancha controlada. El estruendo fue ensordecedor. Una masa de nieve, hielo y rocas se precipitó por las laderas del desfiladero, no lo suficientemente grande como para ser letal para todos, pero sí para bloquear la única salida, para separar a Fang de sus seguidores, para crear un caos absoluto y un terror claustrofóbico. Fang se encontró atrapado, aislado, con el viento aullando a su alrededor y el sonido de su cachorro llorando desde algún lugar en la oscuridad. Y entonces, desde las sombras de la ventisca, emergió Alpha. No era el viejo lobo herido y humillado que recordaba. Era una aparición, sus ojos brillando con una luz fría y calculadora, su cuerpo tenso y listo para la batalla final. No hubo gruñidos, no hubo desafíos, solo un silencio cargado de la promesa de una retribución inminente. La lucha que siguió no fue una simple pelea por el dominio, fue una ejecución. Alpha, usando su conocimiento del terreno resbaladizo y traicionero, su agilidad recuperada y una furia fría y concentrada, desmanteló a Fang pieza por pieza. Esquivó las cargas desesperadas del lobo más joven, usó las paredes de hielo para impulsarse, y sus mordiscos ahora no eran para herir, eran para incapacitar, para quebrar el espíritu. Cuando Fang finalmente cayó, exhausto, sangrando y derrotado, no solo física sino moralmente, Alpha se irguió sobre él, pero no lo mató. Ese no era el final de su legendaria venganza. Tomó al cachorro de Fang, ileso, y lo llevó de regreso al borde del desfiladero ahora bloqueado. Y allí, a la vista de los aterrorizados seguidores de Fang, que habían logrado evitar lo peor de la avalancha, Alpha emitió un largo y poderoso aullido. Un aullido que no era de triunfo, sino de reclamación. Un aullido que decía: el verdadero Alpha ha regresado. Luego, Alpha se dio la vuelta y con el cachorro de Fang siguiéndolo dócilmente, se dirigió de regreso al campamento principal de la manada de la Luna Rota. Lo que encontró allí fue una manada sumisa, temerosa,
pero también con un atisbo de algo más: respeto. Los jóvenes que lo habían traicionado ahora bajaban la cabeza a su paso. Las hembras lo miraban con una nueva admiración, y los cachorros, sus cachorros, se acercaron a él con cautela, pero sin miedo. Alfa no necesitó luchar más. Su venganza no había sido solo derrotar a Fang. Había sido demostrar que el verdadero liderazgo no reside solo en la fuerza bruta de la juventud, sino en la sabiduría, la estrategia y la capacidad de inspirar un temor reverencial. Dejó a Fang y a sus pocos seguidores restantes atrapados en el desfiladero. Eventualmente encontrarían una salida, pero su poder estaba quebrado para siempre. Devolvió el cachorro a su madre, un acto que nadie entendió del todo, pero que solidificó su imagen de un líder impredecible y complejo. Bajo el nuevo viejo liderazgo de Alfa, la manada de la Luna Rota recuperó su antigua gloria, pero con una diferencia. Ahora había una leyenda viva entre ellos. El viejo lobo que fue humillado y expulsado, el que regresó de entre los muertos para ejecutar una venganza tan fría, tan calculada, tan absolutamente legendaria, que se contaría en aullidos a través de generaciones. Ya no era solo Alfa, era Alfa, el estratega, Alfa, el fantasma de la tundra, Alfa, el rey que reclamó su trono no con sangre innecesaria, sino con una demostración de poder mental que dejó a todos sin aliento. La historia de Alfa nos enseña una lección brutal pero fascinante sobre la naturaleza del poder, la resiliencia y la inteligencia en el reino animal. Una venganza que se cocinó a fuego lento y se sirvió helada como el invierno ártico. Si esta épica de traición y retribución te ha mantenido al borde de tu asiento, si te ha hecho cuestionar los límites de la inteligencia y la emoción animal, entonces has encontrado tu manada. Suscríbete ahora mismo a Furia Animal y activa esa campanita, porque cada semana desenterramos leyendas salvajes que te dejarán sin aliento. Dale un me gusta gigante si la legendaria venganza de Alfa te pareció una obra de arte estratégica, y comparte esta historia con todos los que necesiten recordar que nunca, nunca se debe subestimar a un viejo lobo. Y dinos en los comentarios, ¿crees que la venganza de Alfa fue justa o demasiado cruel? Queremos desatar el debate. Nos vemos en la próxima crónica de Furia Animal, donde las garras son afiladas, pero las mentes lo son aún más. No te desconectes.